Bueno, seguimos hablando de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos en el mundo. Porque aquí mencionábamos con cierta satisfacción, ¿se acuerdan del congelamiento de los fondos de la USAID, de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, hacia, bueno, pues medios mercenarios, los medios de temática cubana o anticubana, de propaganda del gobierno de Estados Unidos, que de repente se quedaron algunos sin los fondos gubernamentales del gobierno de Estados Unidos? Luego, bueno, Marco Rubio se ha encargado de darles otros fonditos por otro lado, pero es cierto que les han dañado un poco económicamente. Pero es verdad que hay otra realidad, que además cuantitativamente es más importante, mucho más dramática, en esa decisión, la decisión del congelamiento de los fondos de la USAID, y son los millones de personas en muchísimos países del mundo que han sufrido en sus condiciones de vida, condiciones alimentarias y de salud, precisamente porque el gobierno de Estados Unidos, que tiene la obligación de destinar fondos de ayuda humanitaria y de cooperación, los ha congelado por un recorte presupuestario, porque les parece que eso, pues que no lo tienen que hacer, que ellos tienen que ahorrar. No, tienes que ahorrar, pero tienes una obligación, por el privilegio económico que tienes, que por supuesto no arregla los problemas del mundo ni la injusticia global de que tú seas un país inmensamente rico y haya países inmensamente pobres, pero desde luego tienes la obligación en el corto plazo de destinar un porcentaje de tu Producto Interno Bruto a la cooperación y a la ayuda humanitaria. Bueno, pues hay un artículo interesante de Randy Alonso que dice: egoísmo imperial, los recortes de Trump ya provocan hambre y muertes. Y nos dice cosas como las siguientes. El Programa Mundial de Alimentos sufrió una disminución del 40% de sus fondos para el 2025, afectando a 33 millones de niños y niñas con severa desnutrición en Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Yemen y otros países. Bueno, a Yemen prefieren bombardearles a los niños. Ese es otra. Luego reírse del producto de sus bombardeos, como hacía Trump en un post en una de sus redes sociales. El director general de la OMS, un organismo del que ha salido Estados Unidos, es decir, ya no da dinero, el principal financiador, informaba que un 75% de las oficinas en más de un centenar de países han tenido que interrumpir los servicios de salud que ofrecían. Y luego, por otro lado, nos dice: muchos logros en los últimos 20 años en la lucha contra la malaria, también contra el SIDA, están ya absolutamente en peligro. Uno de los planes contra el SIDA causó la interrupción inmediata de los servicios en más de 50 países. Bueno, estas son las consecuencias dramáticas de muchos muertos y muchas personas que no tienen acceso mínimo a la salud que tenían por estos fondos, que son una limosna, por cierto, del gobierno de Estados Unidos. Pero ahora ni eso. Es el rostro absolutamente egoísta, criminal, y solamente para el beneficio de sus élites económicas, de esas élites que están ahora en el gobierno de Estados Unidos, todos esos millonarios a los que no les interesa para nada ni que los niños sufran, tengan enfermedades o tengan alimentos, les da absolutamente igual. Pero se vanaglorian, atacan ellos se autocalifican o se autoconsideran como los campeones de los derechos humanos. Los mayores violadores, como decía el ladrón, cree que todos son de su condición. O sea, los mayores violadores de derechos humanos a nivel global son ellos, el imperialismo de los Estados Unidos y sus satélites, los que están doblegados, los que están agachados, arrastrados a sus pies. Esos también hablan de derechos humanos. Son hipócritas, son cínicos, son mentirosos, son manipuladores. Y hay gente que está plegada a esa realidad y viviendo de esa ignominia, de esa infamia. Viviendo muy bien, por cierto. Disfrutando de prebendas
y por el apoyo a políticas criminales, genocidas, en este caso ya no solo contra el pueblo cubano, sino contra otros pueblos. Has mencionado el caso de Yemen, no se habla en la prensa. Y hay una guerra ahí. Un pueblo que se ha revelado como punta de lanza de la resistencia en favor de Palestina. Exactamente. Por eso lo están bombardeando de manera inclemente. Y la prensa esta que dice la prensa libre, la prensa, todo es mentira, todo es un asco, es una manipulación constante, es tener, intentar tener a gran parte de la población en la mentira, en la idiotez, que no conozcan o no lleguen a ver la verdad. Y como hay gente que no, por cultura, por las condiciones políticos sociales o económicas, sociales donde se han desarrollado, pues no tienen capacidad para ver que le están engañando miserablemente. Y que cuando habla de violación de derechos, que va a hablar violación de derechos humanos y trazarlo como una política de Estado, alguien que fue capaz de lanzar 2 bombas atómicas que barrieron a 2 ciudades como Hiroshima y Nagasaki, con casi 200.000 personas que murieron al instante. Más todas las consecuencias durante generaciones y todos los crímenes que ha cometido a nivel global. Va a hablar de derechos humanos. ¿A quién le va a hablar de derechos humanos los sinvergüenzas? Ninguna administración de Estados Unidos puede hablar ni enarbolar como política de derechos humanos contra otros países. En el caso de Cuba, no puede hablar. Si hay un país en el área que está dando un ejemplo de atención y observación de los derechos humanos del pueblo y de otros pueblos, es Cuba, precisamente. Cuba, la Cuba revolucionaria, la Cuba de pueblo, la Cuba socialista, a pesar de las dificultades, está ahí y está luchando por atender y mejorar las condiciones de vida del pueblo en medio de una guerra. Porque hay que decir, porque todos estos politiqueros de Europa hablan de Cuba desde una visión, primero, hegemónica, eurocéntrica, que no pueden ver, porque hablan de la democracia. ¿Hablan de qué democracia? De la que quedó derrotada el 1 de enero de 1959. La democracia representativa, la democracia burguesa, clasista, esa fue derrotada y esa no volverá más a Cuba. Hablan de eso. Y cuando que la democracia, ¿cuál democracia? ¿Cuál? No sean mentirosos. Es la de ellos, pero esa de ellos le servirá a la Unión Europea y a Estados Unidos. No creemos que les sirva, pero para ellos está bien, pero no para Cuba. No para Cuba.